Muy buenos días a todos. Nuevamente estoy con ustedes. La semana pasada el Señor me llevó a Monterrey. Allá participé en algunos cultos de la iglesia Vida Nueva y fue una bendición estar allá y ver a hermanos que conocí hace más de 40 años y todavía están ahí en la iglesia y trabajando. Y el hermano David Pedraza fue quien debía haber tomado mi lugar y me dicen que se atrasó un poquito, él mismo se confesó, así que no lo estoy echando de cabeza. Pero muchas gracias a cada uno de ustedes que ha estado atento. Me sorprendió varios hermanos en Monterrey. Me dijeron que estaban atentos al devocional de Torre Fuerte, especialmente el del día viernes. Así que un saludo a todos los hermanos allá en Monterrey. Gracias por su hospedaje, gracias por sus atenciones, gracias por sus muestras de amor en Cristo. Hoy nos toca continuar la serie que han venido cubriendo, precisamente hablando de la iglesia o del cristiano, cómo está en dos extremos. Y el domingo pasado fue cómo el cristiano derrotado puede ser victorioso. Y yo quisiera tocar un poquito más sobre ese punto en esta mañana. Cada vez que pienso en cosas como esta, me viene a la mente el testimonio de una hermana allá en San Salvador. Llegó un día que ella tenía un problema grande y viene y me dice: hermano, ¿qué hago? Tengo que pagar unas letras mañana y no tengo dinero. Y si no pago, puedo ir hasta a la cárcel. Y bueno, le digo, vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Y oré con ella, oramos. Y luego se fue. Y cuando regresó al día siguiente, le dije: hermana, ¿cómo le fue? Y me dice: hermano, increíble. Llegué y le expliqué al Señor mi problema, que no tenía dinero, y agarró él mismo las letras, los recibos, y los rompió en mi presencia. Me dice: no se preocupe, no debe nada. Eso solo Dios lo puede hacer. Y ella es la misma que me había dicho a mí unos 2 días antes: hermano, ya encontré un teléfono directo hasta el Señor. Digo, ¿cuál? Bueno, me dice, en Estados Unidos el 911. Aquí en San Salvador han estado usando el 123, pero yo encontré uno más rápido de recordar. Es el 333. Y digo, ¿y a quién marco ahí? ¿A quién contesta? Me dice, Jeremías 33:3. Así que ese es mi teléfono. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, el Señor está dispuesto a mostrarnos su poder, a mostrarnos lo que Él puede hacer. Recuerdo el episodio cuando los apóstoles, o discípulos más bien, estaban, dice allá en Lucas capítulo 8, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron: maestro, maestro, que perecemos. Y despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Qué hermoso saber que no estamos solos. Leía en un pensamiento ahí en internet que decía, yo me preocupa a dónde voy, pero luego dice, la voz del Señor es: no te preocupes, yo voy contigo. Y entonces para el cristiano lo importante no es a dónde va, sino quién va con él. Y en este pasaje yo veo 3 lecciones que podemos aprender. En primer lugar,
Y son tres cosas que los discípulos olvidaron. Y son tres cosas que nosotros muchas veces olvidamos. Y por eso somos derrotados. Y el tema era de derrotados a victoriosos. Hermano, en Romanos 8 dice, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Tres cosas que se olvidaron. En primer lugar, se olvidaron de las promesas del Señor, la promesa del Señor. Dice, pasemos al otro lado del lago. No les digo, súbanse y vamos y allá a medio lago nos hundimos y nos morimos. No, nadie se hubiera subido. Pero él dijo, súbanse y vamos al otro lado. La promesa era que iban a llegar al otro lado. La promesa es que no importaba lo que pasara, él estaba prometiendo llegar al otro lado. Hermanos, ¿cuántas veces estamos nosotros también abrumados con tantas cosas, tantos problemas? Problemas en la escuela con los hijos, problemas en el trabajo, problemas en casa, problemas financieros, problemas de enfermedad. Y de veras no sabemos qué hacer, pero repetimos a veces promesas, pero no las creemos, y es diferente. Ellos habían oído la promesa, pasemos al otro lado, pero a la hora de ponerse a prueba lo que ellos habían oído, ellos fallaron. Mire, hay un pasaje muy lindo. Encontramos en segundo de Crónicas, capítulo 14. Es el rey Asa. El rey Asa dice, vio que estaba el enemigo sobre ellos. Miren en el versículo 9 del capítulo 14 de segundo de Crónicas. 14:9. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres. Imagina usted, un ejército de 1,000,000. Hemos leído muchos pasajes donde se levantaban 300,000, 400,000, pero 1,000,000. Sin embargo, Asa dice ahí en el versículo 11, y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, ayúdanos, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Y en el siguiente versículo dice, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa, y ellos entraron a tomar todos los desechos, todo lo que habían dejado, y tomaron un gran botín. Pero ¿qué hicieron? Recordaron que no estaban solos. El rey mismo buscó. Miren en segundo de Crónicas, capítulo 20, otro rey, y otro pasaje muy hermoso. Dice, era el rey Josafat. En el segundo de Crónicas, capítulo 20, cuando venía el enemigo sobre ellos, los hijos de Amón y de Moab. Y dice en el versículo 12, segundo de Crónicas 20:12, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Mira, ahí está el problema y la respuesta. Hermano, quizás usted está pasando ahorita por una situación difícil. Quizás usted está pasando en este momento por una situación de enfermedad, por una situación de financiero en la casa, en el trabajo. Bueno, aquí está el rey dándonos un bonito ejemplo. Nosotros, dice, no tenemos fuerza. Nosotros no podemos hacerlo. Pero tú sí puedes, Señor. Y podemos confiar en ti, en tu promesa, y sabemos que vamos a salir avantes. O sea, practiquemos el marcar el número 333, Jeremías 33:3. Y él dice, nos mostrará cosas que nosotros no hemos visto ni comprendemos. Bueno, las promesas. En segundo lugar, ellos también se olvidaron de otra cosa, y era
la persona de Cristo. La persona iba con ellos. El Señor no había venido a morir, lo digo con toda reverencia, el Señor no había venido a morir a medio lago, no había venido a morir ahogado, el Señor había venido para morir en una cruz, y ahí no estaban en una cruz. Entonces el Señor simplemente se fue a descansar y se durmió. Pero aquellos hombres, discípulos, al ver aquello, pues pensaron: Señor, te estás durmiendo y nosotros aquí en medio de esta batalla. Bueno, el Señor no duerme. Dice, Él mantiene sus ojos abiertos sobre los suyos y está cuidándoles día y noche. Mire, yo he pasado por un periodo largo ya de enfermedad, de estar recluido, y una de las bendiciones es que ha venido gente a ayudarme, a acompañarme, y ya redujimos todo a 2 personas. Una persona está de 8 de la mañana a 8 de la noche, y la otra está de 8 de la noche a 8 de la mañana. Pero me siento tan a gusto que no estoy solo. Además de ellos está el Señor. Pero qué hermoso saber que vienen a tal hora y se van a tal hora y han sido muy puntuales. Pero lo importante es quién está con nosotros todo el tiempo. Ellos se cambian cada 12 horas. El Señor no se cambia. El Señor es el mismo. Y nos enseña y nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces o no comprendes, dice en otra versión. Bueno, la persona. A veces nos olvidamos que no estamos solos. Y sentimos qué podemos hacer. Y mira el ejemplo de estos 2 reyes, Asa y Josafat. Señor, no podemos contra tan grande multitud que viene hacia nosotros. No podemos. Josafat todavía dice: no sabemos qué hacer. Pero hermoso es como el Señor entra, destruye al enemigo y les da victoria. Lo que aparentemente iba a ser una gran derrota se vuelve una gran victoria. Y la tercera cosa, no solo se olvidaron de la promesa, se olvidaron de la presencia, sino se olvidaron del poder del Señor. Él mismo ahí, el rey, dice: para ti no es nada difícil ayudar al poderoso, ayudar al débil. Señor, ayúdanos. Clamó y el Señor le contestó. Y ahí tenemos el ejemplo. El Señor entonces reprende, dice, a las olas, reprende al viento, allá en Lucas capítulo 8. Y ellos estaban atemorizados, pero se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Pues ¿quién iba a ser sino el mismo Señor? El mismo Señor que está a su lado, hermano. El mismo Señor que está para ayudarle en este momento. Mire, lea despacio el Salmo 107 en este día. Y vea, ahí hay por lo menos 4 diferentes grupos y se repite el mismo texto. Y clamaron al Señor en su angustia y el Señor los liberó de todas sus aflicciones. Qué hermoso. Salmo 34 menciona 3 enemigos: el temor, la aflicción y la angustia. Bueno, quizá usted ha caído preso en uno de ellos, pero es que se ha olvidado de las promesas, se ha olvidado de la persona y se ha olvidado del poder del Señor. Así que, ¿por qué no aprendemos eso esta mañana? No tenemos que estar en la derrota, no tenemos que estar en el fracaso. David, cuando era un jovencito, él mismo da el testimonio. Cuando veía que venía un oso, venía un león y quería llevarse a una de las ovejas, él entraba, dice, y le arrebataba la ovejita de la boca del león o del oso, los mataba, y él sabía que Dios estaba con él. La prueba que cuando llega al campo de batalla, se enfrenta ante Goliat y le dice: ¿quién eres tú que vienes a desafiar el ejército de Dios? Y David le muestra que él tiene que ayudar y darle la respuesta.
y ganó. Pasó de sus hermanos con miedo, temblando, el rey también, pero él victorioso salió y Dios lo ayudó. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias a cada uno de ustedes que nos manda alguna notita y nos dice que están atentos a lo que el Señor está haciendo. Recuerde que nuestra iglesia celebra una vez al año aquellos que se gradúan en alguna etapa de su preparación, desde kinder hasta universidad, doctorados. Bueno, este domingo 28 vamos a tener un culto especial de gratitud y presentación de graduados, de aquellos que han alcanzado una victoria, ver a los parvulitos quizá, pero ver también al doctorado. Así que si usted está en uno de esos victoriosos, déjenoslo saber. Hay una QR que usted puede ver en las redes y busque bajo la iglesia y mande la información para que pueda usted ser presentado a la iglesia el domingo último de este mes. Muchas gracias pues a ustedes que nos han escrito. Aquí tenemos varias notas. Déjeme leer algunas de ellas. Alicia López, buenos días, querido pastor. Lude Fuentes, bendiciones, hermano. Jiriki Anaya, Maripaz, 2 personas más lo están viendo. Angie Pedraza, hola, pastor René. Dios le bendice siempre. Gracias, Angie. Gracias por escucharnos. Lorena Rosas, buenos días, pastor René. Gracias por compartir la palabra. Irma Arguello, buen día, pastor. Luis Ibe, en España, hermoso mensaje, pastor. Marcaremos Jeremías 33:3. Bueno, gracias a Dios. Eunices Ochicali también nos manda una notita. Dios le bendiga. Eva Salazar, Jiriki Anaya, Raúl Álvarez. Gracias, pastor, por compartirnos la sabiduría de Dios. Análisis y reflexión bíblica. Eric Hernández, muchas gracias por escucharnos, hermano. Y a cada uno de ustedes que ha mandado una nota o va a escucharnos más adelante, recuerden, somos más que victoriosos, más que vencedores, si confiamos en las promesas, en la persona y en el poder del Señor. Dios le bendiga y nos vemos o nos oímos el próximo viernes.